vez, incluso con una nueva serie. El año pasado inicié la serie de Lucas, no la pude culminar, no fue posible porque había otras materias que quería dar, pero este año voy a intentar, con la ayuda del Señor, que Él me lo permita, me dé la fuerza, poder avanzar con la serie del Evangelio de Juan. Voy a pasar a la serie del Evangelio de Juan. Vamos a comenzar desde el capítulo 1. Parte de ese capítulo ya lo vimos en Cristología, entonces podemos hacer un resumen acerca de esto. Entonces iniciamos esta serie Evangelio de Juan. Esta noche pues vamos a ver como título: ¿quién es el apóstol Juan? Tendremos que hacer una corta biografía acerca de él, porque si vamos a leer su escrito, pues tenemos que conocer quién es Él. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos hemos reunido aquí una vez más para aprender tu palabra. Y nuestros hermanos y amigos a la distancia también nos escuchan y ven los videos y escuchan los audios y nos envían saludos diciendo que agradecen la palabra del Señor que se ha predicado desde esta iglesia. Señor, gracias por mis hermanos, también visitantes, los miembros. Gracias por nuestros vecinos que pueden escuchar el Evangelio de Cristo y hasta donde tú quieras llevar el mensaje de la palabra, Señor. Y te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios salve, que consuele, que perdone, que nos ayude, que nos dé fuerza para seguir adelante. El apóstol Juan es hijo de un hombre llamado Zebedeo, así aparece en las escrituras. Es hermano de Jacobo, el otro apóstol, al que también se conoce como Santiago. Pero este Jacobo, hermano de Juan, no es el Santiago o Jacobo que escribe la carta de Santiago, sino que es otro ministro. Entonces, ellos son hijos de un tal Zebedeo. Parece que su madre se llamaba Salomé. Eso no está totalmente confirmado en las escrituras, pero aparece una señora llamada Salomé con las mujeres que servían al Señor Jesús y siempre cerca de ellas, y es muy posible que ella era la madre de Juan y Jacobo. A este apóstol Dios lo llamó siendo un muchacho, estaba muy joven, un muchacho quizás adolescente, es posible que tuviese unos 16, 17 años, por ahí dicen algunos teólogos, cuando lo llamó el Señor. Y desde entonces hasta su total ancianidad, muy viejito por cierto, como de 100 años, fue su partida. Toda la vida le sirvió fielmente al Señor. Su llamado lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, y también en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Ya podemos revisar entonces algunos pasajes bíblicos. Veamos Mateo capítulo 4. En los versículos 18 al 22 la palabra del Señor dice: andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos. Uno se llamaba Simón, que también era llamado Pedro, o el Señor le llamó Pedro, y estaba con Andrés su hermano. Echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos que también eran pescadores, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el menor, su hermano. Estaban en la barca con su padre y estaban remendando sus redes, y el Señor los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y también dejaron a su padre y siguieron al Señor Jesús. De esta manera se nos muestra la soberanía de Cristo y el poder del llamado del Señor. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que insistir muchas veces para que alguien se convierta y para que siga a Cristo. Pero no fue así con estos pescadores.
simplemente el Señor les dijo: vengan acá, síganme, suelten eso y ellos inmediatamente. Esa es la soberanía y el poder que tiene el Señor. Quiero que entiendan algo muy claro. Cuando el Señor va a convertir a alguien, Él hace como Él quiere. A algunos los deja que duden y que pase el tiempo y se revuelquen y pequen y ofendan a Dios para el Señor después disciplinarlos o castigarlos. Pero a otros le dice: sígame ya, y simplemente lo siguen. Es como el Señor diga. Él tiene el poder para hacerlo. Y a esto le dijo: dejen sus redes y síganme. De la misma manera hizo con Mateo. No tuvo que insistirle mucho a Mateo, sino que le dijo: sígueme. Y al instante el corazón de Mateo fue cambiado, transformado, convertido. ¿Comprenden la soberanía del Señor? ¿Comprenden la gracia y el favor de Dios? Cierto que sería tan rico que a todos nos hubiera pasado igual, que simplemente el Señor nos hubiera dicho: sígueme, y ya, dejamos todo y le seguimos. Pero a nosotros nos envió mensajeros y fuimos tan tercos y testarudos, y el Señor dejó que nos diéramos 1254 golpes, tan duros todos, tan fuertes, tan terribles, tan dolorosos, para por fin comprender que el Señor nos estaba llamando. Pero a este Juan le dijo: sígueme, y él lo siguió. Veamos en Mateo capítulo 10, en donde también es mencionado Juan en 4 versículos. En uno de ellos dice así: entonces, llamando el Señor Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus o los demonios inmundos, para que los echasen fuera de las personas, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero estaba Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Estaba Jacobo, el hijo de Zebedeo, y estaba Juan, su hermano menor. Estaba Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, ese era otro Jacobo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, y estaba Simón el cananista, era otro Simón. Fuera de Simón Pedro había otro Simón, y Judas Iscariote, este fue el que le traicionó y le entregó. ¿Qué les parece? Ahora bien, observamos nosotros que Juan se mantenía siempre muy cercano a Cristo. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos a Juan muy amigo, muy cercano, siempre muy privilegiado. Pero no era privilegiado solo porque el Señor lo tenía privilegiado. Él quería estar cerca del Señor. Y debemos aprender esa cualidad de Juan. ¿Cuál es la cualidad? Estar cerca, atentos, pendientes de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, en el mensaje, en la oración, en lo secreto, en la vida devocional. Pues Juan se ganó ese privilegio y ese puesto. Él siempre quería estar allí, cerca, escuchando, cerquita, pendiente, atento a hacer los mandados. Aquí estoy, Señor, ¿qué hay para hacer? Entonces el Señor lo tenía en eso, privilegiado. Siempre estaba allí. Esto es una comunión cercana. Por eso Juan pudo ser testigo de muchos eventos sobresalientes. Recuerden que Juan estuvo entre aquellos que vieron al Señor ser transfigurado, y lo vio conversando con ¿quién? Si recuerdan, nada más ni nada menos que con Moisés y Elías. Y Juan vio eso. Por eso Pedro ese día dijo: quedémonos a vivir aquí, ya no bajemos más allá, hagamos aquí una choza y aquí vivimos, Señor. Imagínense, con Moisés y Elías, como si estuviéramos en el cielo. Juan, a causa de eso, dijo: nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para aquellos que decían que Jesús no era real, que no era el Señor, que era simplemente un fantasma o cualquier otra cosa que mencionaremos en toda esta evangelio, en toda esta predicación a través de los capítulos y de los libros de Juan, veremos que él tuvo que rechazar a los que pensaban que Jesús era simplemente un personaje cualquiera o un fantasma cualquiera. No, era el Hijo de Dios bajado del cielo. Y Juan dijo: Él es el Hijo de Dios. Lo vimos, se encarnó, lo vimos hecho hombre, y escuchamos su voz y hablamos con él y vimos su gloria, lo vimos transfigurado.
Juan era fiel testigo de eso, porque siempre estuvo cerca del Señor. Ahora, la historia secular, pero verídica, dice que Juan llegó a ser un obispo, un pastor renombrado, aparte de ser apóstol, dirigía iglesias en Éfeso. O sea, que llegó a ser un líder muy importante, y por supuesto que siempre lo fue desde que el Señor lo llamó. Él estuvo allí ministrando cuando gobernaba un emperador llamado Diocleciano. No, era Domiciano, que era otro. Y este Domiciano, por orden de Domiciano, él mandó echar a Juan a una olla hirviendo. Y viendo que no pudo matarlo, lo mandó para la isla de Patmos. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? Un milagro. No encontramos este relato en la Biblia, pero se encuentra en los escritos de Tertuliano. Yo estuve revisando a Tertuliano y hay un escrito especialmente de él que se llama Las órdenes para los herejes, es decir, la lucha que tuvo Tertuliano defendiendo la doctrina contra los herejes, y él escribe un libro, un tratado contra los herejes, y en ese libro relata acerca de este acontecimiento, un acontecimiento totalmente real, que no pudieron matarlo. Acuérdense que los amigos de Daniel el profeta fueron echados ¿en dónde? En un horno de fuego. ¿Y quién estaba con ellos allí? El ángel del Señor estaba allí defendiéndolos para que no se quemaran. Por eso aquel rey emperador llamado Nabucodonosor dijo: he echado a tres, pero veo a 4. Hay uno que parece un dios, y quedó sorprendido al ver esto, porque era el ángel del Señor defendiendo a los amigos de Daniel. Un acontecimiento así, por el estilo, le pasó a Juan en su época. Fue echado para ser quemado, cocinado, vivo quizás, para que se lo comieran los perros. Juan fue el único apóstol que, aunque fue martirizado, no murió martirizado. ¿Se dan cuenta de eso? Él murió de viejo, viejito, bien anciano, porque luego lo enviaron para la isla de Patmos, a que se muriera desterrado en la isla de Patmos. Pero los enemigos internos que tenía Domiciano lo asesinaron y levantaron a otro emperador, a uno llamado Nerva. Y este Nerva, para ganarse vamos a decir, los aplausos del pueblo y de los cristianos, entonces, y de mucha gente, dijo: liberen a ciertos presos. Y mandó liberar ciertos presos, pero entre los que contaron en la lista, ¿quién cree que estaba ahí en la lista? Juan. Y fue liberado de la isla rocosa llamada Patmos. Y por eso es que él pudo venir, regresar y envejecer y morir. Esta isla, que en ese tiempo era de castigo, estuve revisando acerca de esa isla que es hoy. Y hoy es una isla muy bonita y arreglada, turística. La gente va tanto a eventos religiosos, los que son cristianos van a mirar donde Juan estuvo y todo aquello y los escritos que hay allí. Y otros curiosos, y pues el que tiene plata va a la playa nudista a quitarse la ropa y a bañarse sin ropa, y cada quien va a lo suyo. Lo que fue en un tiempo una isla abandonada o usada para el castigo y el destierro. Todo el que iba a morir porque no habían vegetales. Eso estaba aislado totalmente. Bueno, mis amados hermanos, eso es en parte acerca de Juan. Digamos otras cositas. También este apóstol, que estuvo luchando contra muchos herejes, fue una gran batalla. En la isla de Patmos, él estuvo predicando. Esto es maravilloso, revisar la biografía de Juan, porque él en la isla de Patmos no estaba llorando, no estaba quejándose, no estaba lamentándose. Y eso vemos de todos los hombres varones de Dios de la Biblia, que aunque sufrían, siempre estaban tranquilos y contentos, diciendo: si Dios lo quiso así, que así sea. Por eso siempre hago el contraste entre lo que pasa con el cristianismo moderno.
es tan ligero, es tan suave, es tan diluido, que cuando cogen a un cristiano y lo meten en una cárcel o comienza a sufrir calamidades, inmediatamente comienza a lloriquear y a lamentarse. Eso sucede hoy, porque no se les ha enseñado a los cristianos modernos a ser mártires, solo a ser prósperos y bendecidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque eso es lo que se enseña en muchas partes. A ellos se les enseñaba que iban a ser mártires. Acuérdense que la palabra mártir proviene de martur, que es una palabra griega. Sí, la palabra testigo viene de la palabra mártir, o martur, que significa mártir. Era un sinónimo. Ser testigo de Cristo era ser sinónimo de mártir. Había que estar dispuesto a morir por ser un testigo de Cristo. Y Juan sabía eso, como todos los demás cristianos de su época. El que se bautizaba y seguía a Cristo y proclamaba a Cristo ya sabía que lo iban a arrestar y ya sabía que lo iban a matar. Ellos estaban claros. No es como hoy día, que se le promete a la gente en los púlpitos: venga y sea cristiano para que sea bendecido y sea rico. Ese es el evangelio de hoy. No se le dice a la gente: venga para que muera, porque si no se van. Yo predico eso y los 20 que tengo salen corriendo. No, mi amado hermano, venga para que muera en Cristo. En ese tiempo sí sabían que iban a morir, que iban a ser arrestados. Eso es lo que pasaba en su época. Bueno, este apóstol escribió, además del evangelio de Juan, escribió el Apocalipsis allá en la isla de Patmos, y también escribió 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, escritas por él para combatir doctrinas extrañas y para reafirmar el amor entre los cristianos. Él decía: ámense unos a otros, no aborrezcan a su hermano, el que aborrece a su hermano es un homicida. Además les decía: no améis las cosas del mundo, no estén enamorados de las cosas mundanas, amen a Dios primeramente, Él es sobre todas las cosas. Y además de todo esto, les decía o reprochaba aquellas doctrinas que decían que el Señor Jesús era un fantasma que andaba por ahí por las calles como un espíritu y que no se bañaba y no sé cuántas cosas más. De hecho, esa doctrina yo creo que llegó hasta el día de hoy a algunos lugares. Lo digo porque cuando yo empecé a escuchar el evangelio, que quería escuchar el evangelio así fuera por curiosidad, un hombre cristiano, no sé cuánto tiempo él tendría en el evangelio, empezó a enseñarme la palabra pues a su manera. Y él me decía, yo sin conocer la Biblia, sin conocer al Señor, sin saber nada de nada, y él comenzó a decirme que Jesús no se bañaba, que él no se cambiaba de ropa, él no necesitaba nada de eso, ni ir al baño, ni dormir, nada de eso. Era como una especie de fantasma, de espíritu que andaba por ahí. Y yo estaba asombrado de eso. Uy, eso no lo sabía yo, nunca me lo enseñó mi mamá. Pero mis amados hermanos, al llegar al evangelio, el pastor nos discipuló y nos enseñó los tantos sufrimientos de Cristo como humano, porque el Señor Jesús es Dios, hombre, y Él sufrió como humano, mucho. Un hombre que se cansaba, se agotaba, le daba sueño y todo lo demás, como todo ser humano. Así de que Juan tuvo que combatir todas estas falsas doctrinas y falsos apóstoles y falsos maestros, y por eso escribió todas estas cartas. Ya estando muy viejo, muy anciano, liberado, el apóstol Juan, sirviendo a todos los creyentes que había en su época, él los fortalecía. Nunca se escucha una queja de Juan de nada. Era un hombre de autoridad que decía: no le tengo miedo al imperio romano y soy libre. Él decía: el perfecto amor echa fuera el temor. No andaba asustado. Un anciano que no le temía a un centurión romano. Un anciano que cuando le hablaban de Nerón mandó a asesinar a los cristianos. Él decía: mañana es tarde, aquí estoy. Que vengan los que quieran, yo soy libre. Le decían: estás preso en la isla de Patmos. No, yo estoy libre. Ustedes están presos porque lo están en su mente. Yo soy libre. Ese era el apóstol Juan. Así de que cuando revisamos a estos hombres, nosotros debemos animarnos a vivir la vida que ellos vivieron, porque estuvieron presos como Pablo y Juan y otros más, y se sentían libres. Los amenazaba la espada romana y ellos nunca temblaban. Decían: para mí el vivir
es Cristo y el morir Ganancia. es ganancia. Total que si me toca en este día, esta fecha, voy a estar en la presencia del Señor y esto es lo que estoy esperando. ¿Cuántos soldados son? ¿Cuál es el mío? Dios mío, digo irónicamente, será igualito a nosotros. Qué impresionante observarlos a ellos. Total que Juan, Dios le permitió no morir de esa manera como todos los demás, sino que él llegó a su vejez muy viejito y muy valiente y ayudó a muchas iglesias y formó a muchos de aquellos que se les llama los padres de la iglesia. ¿Por qué los padres? Porque fueron los primeros ministros que se extendieron para seguir el mismo discipulado, ya no apóstoles, sino pastores, formados por ellos para que llevaran el evangelio a todas partes. Total que eso de la doctrina apostólica católica y la nueva doctrina apostólica evangélica no es más que una falsedad y un engaño. Ellos formaron a pastores que se les conoce como los padres de la iglesia porque ayudaron a extender la iglesia por el mundo entero y fueron los que estuvieron más cerca de los apóstoles y pueden relatar todos los hechos de ellos y además toda la doctrina que también ellos le enseñaron. Aprendemos en esto la maravilla, mis amados hermanos. Bueno, entonces este Juan, que estuvo tan cerca del Señor, que tuvo comunión cercana con el Señor, que fue elegido desde muy joven y que toda la vida se mantuvo fiel, también fue como Pablo, no se conoce que haya tenido una esposa, se mantuvo hasta viejito, sin esposa, sirviendo solo al Señor en el apostolado y haciendo discípulos. Ahora, él defendió la divinidad de Cristo. Y podemos revisar entonces los 5 primeros versículos que en resumen hemos hablado de Juan y los 5 primeros versículos del Evangelio de Juan para que veamos un resumen de lo que ya hemos visto en Cristología, pero por tratarse de ahora el Evangelio de Juan y que está escrito allí, pues no podemos pasarlo por alto. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice la palabra en estos 5 versículos. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos aquí? Juan refuta frontalmente a los que dicen, había 2 tendencias en la doctrina. Uno decían que Jesús era un fantasma, un espíritu, pero había otros falsos maestros que decían que Jesús era simplemente un hombre, un maestro. Entonces, mis amados, en estos 5 versículos hay una doctrina profunda que no le gusta a los budistas, no le gusta a los musulmanes, los del Islam, no les gusta a los mormones, tampoco a los testigos de Jehová, no les gusta a los gnósticos, tampoco le gusta a los hindúes. Ninguno de ellos acepta a Jesús como Dios. Pero el cristianismo y el cristianismo verdadero debe afirmar las doctrinas de Cristo en cuanto a la persona de Cristo. Estos 5 versículos nos dicen que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús es creador, que Jesús es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad eterna, y que siempre ha existido con el Padre y que estuvo antes de que existiera el tiempo. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Cuando comenzó el tiempo, que es el principio, ya existía el Señor. Ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús estaba con el Padre ya, en el seno del Padre, ya estaba allí. Y el plan ya estaba trazado. Él vendría y se daría a conocer como hombre y entonces salvaría a la humanidad que cayó en el huerto del Edén. El texto dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo aquí es un sinónimo de la palabra que hablaba el Padre. Y el Espíritu Santo operaba con el Verbo y con el Padre. En el principio existía la palabra, es decir, Cristo. No se había hecho carne, pero ya existía.
Y este verbo estaba con Dios. Pero este verbo, que es Cristo, era Dios mismo, que es una doctrina incomprensible a nuestros ojos humanos y a nuestro entendimiento humano, sí, pero es una doctrina creíble. No es muy entendible, pero es creíble porque la dice el Señor. La Biblia ha demostrado ser la palabra de Dios y no puede ser refutada. Cuando un hombre, cualquier persona, quiere refutar la palabra de Dios, primero debe hacer un estudio acerca de qué es la Biblia, cómo se escribió, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y cuando estudie todo eso, se va a convencer de varias cosas. Uno, que la Biblia es inspirada por Dios. Dos, que fue hecha por hombres santos que no se equivocaron porque no se contradice. Y tres, que la historia y todo lo que está en ella escrito demuestra que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe. Pero la gente dice, yo no creo en la Biblia, sin estudiar de dónde viene, sus orígenes, quién la escribió, por qué existe, qué es lo que dice ella y por qué se ha cumplido. Nada de eso han estudiado, no saben ni la A ni la O de esto, pero sí se atreven a decir que la Biblia es un libro cualquiera. Es totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Entonces, en el principio ya existía el verbo. Este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios mismo. Este verbo era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron creadas. Por Él. Entonces, sin Él, sin Cristo, nada de lo que existe fue hecho, sino que todo fue hecho en Él y para Él. Además de eso, en Él estaba la vida. ¿Y quién es la vida? Dios. Y si en Cristo estaba la vida, que era el verbo, entonces quiere decir que Cristo es Dios en la Trinidad. En Él estaba la vida y la vida es la que da luz a los hombres. La vida los hace respirar, los hace ver esa vida. ¿Cuál vida? La vida que es Cristo. Nosotros respiramos porque el Señor nos deja respirar. Nosotros vemos, hablo de la visión espiritual antes que la física. Nosotros vemos y entendemos porque el Señor nos deja entender. El mundo está ciego por una razón: no tienen a Cristo. Ellos no pueden ver. ¿Cuál es la razón? No han sido alumbrados, no tienen el Espíritu Santo. Ellos dicen que ven, pero Jesús les dijo: ustedes dicen que ven, pero están ciegos. Le dijo a los judíos: ustedes dicen que ven, pero están ciegos. Lo mismo decimos nosotros a la humanidad de hoy. La gente dice que ve porque tiene dos ojos y porque tienen anteojos. Pero al mundo no debemos decirle ni siquiera miope, porque la Biblia no dice que ellos son miopes. En ninguna parte dice que son miopes. La Biblia dice que son totalmente ciegos. Imagínense que predicáramos en la calle: miopes, ustedes ven a medias. No podemos decir eso. La Biblia no dice tal cosa. Ciegos, guías de ciegos. Los políticos son ciegos, guías de ciegos. Los religiosos son ciegos, guías de ciegos. Los filósofos son ciegos, guías de ciegos. Cualquier maestro que se crea sabio en este mundo es un ciego, guía de ciegos. Jesucristo es la vida y Jesucristo es la luz. El que tiene a Cristo tiene vida y el que tiene a Cristo tiene luz. El que tiene el Espíritu Santo puede comprender. Por eso Pablo escribió a los Corintios: el hombre natural no entiende, no percibe, no discierne las cosas espirituales, porque no puede, no las puede entender. No hay forma de que se le explique, no existe la manera, hasta que el Espíritu Santo le alumbre. Nadie puede entender ni por magia ni con un palo. Para que la gente pueda comprender el Evangelio, necesitamos el milagro de Dios en el corazón y en los ojos espirituales de la gente. Por tal razón, antes de predicar y evangelizar a su amigo, debe haber hecho una oración por él. Señor, ábrele los ojos para que vea, los ojos espirituales para que entienda. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque para muestra no un botón, para muestra todos los botones que hay en todo el mundo, llamados cristianos. Son las muestras de que la luz del Señor les alumbró. ¿Cómo estaba usted antes de conocer al Señor? Sea sincero y franco. ¿Cómo estaba?
ciego, torpe. Y no le digo los sinónimos para que no se enoje. Yo estaba igual y peor. Pero mi Señor nos alumbró. Y dígame si usted se ve hoy, los que aman la palabra, hablo con los que aman la palabra, yo amo la palabra, ustedes saben cómo me gusta estudiar y enseñarla y predicarla a otros y aplicarla a mi vida lo mejor que puedo. Pero les digo una cosa, uno se mira hoy y se mira en esos años sin Cristo y dice, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Qué era lo que pensaba? Incluso cuando alguien le habló del Señor y usted pensó que abrió los ojos totalmente, como que los abrió a medias. Porque comienza a introducirse en la palabra y parece que los va abriendo de manera progresiva. ¿Cierto que es así? Porque al ciego, a un ciego que el Señor le abrió los ojos en una oportunidad, le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles. No los veía bien, pero el Señor siguió haciendo el milagro. Así es la salvación en mucha gente y en la mayoría de los hombres. Es progresiva. Llegó Cristo a nosotros, sí, pero para poder entender algo de lo que Dios ha hecho, debe pasar un tiempo. Y cuando lo entendemos, por lo menos lo que necesitamos entender, estamos tan agradecidos. ¿Cuántos están aquí agradecidos con Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios diciendo gracias porque nos ha hecho entender? Necesitamos pedirle eso. La luz en las tinieblas resplandece. En esas tinieblas que tiene todo ser humano en su corazón cuando está sin Cristo. Todo joven debe ser alumbrado por Cristo, especialmente la juventud de hoy. En todas las épocas la juventud es torpe, en todas las épocas. No se enojen mis jóvenes hermosos, pero ustedes son muy torpes e inmaduros. Pero en todas las épocas es así. ¿Por qué? Porque son jóvenes, son adolescentes, son niños, es normal. Necesitan crecer, madurar. No hay que criticarles tanto esto porque es normal, es la etapa. Ellos necesitan crecer y madurar. Hay jóvenes que se dejan ayudar, hay otros que no. Tienen 12 años y creen que saben más que la mamá. Y creen que saben todo. Es una torpeza tremenda. Entonces toca estarles reprendiendo para que comprendan que ellos no tienen el conocimiento, ni la sabiduría, ni la madurez. Mucho menos en este mundo inconverso donde el gobierno, la psicología y el sistema les está ayudando cada día a ser más torpes. Le preguntaron a una, no sé si senadora de la República, estos días salió esa noticia, que le pregunta a un hombre delante de todos los demás políticos, quiero que me responda. No sé qué cargo tiene ella, le dice, quiero que me responda si un hombre puede quedar embarazado. Ella dice, bueno, lo que pasa es que, él le dice, no, pero sí o no. Dice ella, bueno, pasa lo siguiente, o sea, voy a tratar de explicarle. Le dice, escuche, le estoy preguntando si un hombre puede quedar embarazado, sí o no, solo eso. Usted responda sí o no. Y ella sigue, es que usted está tratando de confundirme. El hombre se enoja y le pregunta por tercera vez, y durante la discusión de unos 5 minutos se le pregunta como 10 veces, pero dígame sí o no, no me envuelva, no me dé un discurso extremo. ¿No sabe usted si un hombre queda embarazado o no? Ahora, a estos animales inservibles los ponen de diputados, senadores, profesores de educación, miembros del consejo de yo no sé qué, de yo no sé dónde, directores de colegio, y esas bestias irracionales son las que pretenden educar a nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo tengo que mandar por ley a mi hijo, a mi nieta, a la escuela, a que aprenda con esos animales. Es que le digo que ni un animal es así. El perro no entiende. Pero mayormente lo que vemos es que busca a una perra, porque su naturaleza lo impulsa a eso. No les niego que hemos visto una cosa irracional y lógica en que hay algunos animales extraños que uno ve que locamente un perro a veces está buscando a otro perro por alguna razón. Pero es precisamente porque son bestias y además la culpa no es del animal. Les diré que todas las locuras que hagan los animales y que hay en la naturaleza hoy en día, incluso en el clima, es culpa del hombre. El hombre fue el que pecó y la tierra se desordenó. Porque en el huerto del Edén, el león buscaba a la leona. ¿Están de acuerdo con eso?
Pero todo esto se ha desordenado, que hasta los animales están esquizofrénicos también. Algunos. No en su mayoría. En cambio, los seres humanos, la mayoría está esquizofrénica y loca. Porque usted no ve a un perro en la esquina consumiendo heroína. ¿Vamos comprendiendo eso? No, no lo ve. Él busca hierba para purgarse. El ser humano busca hierba para drogarse. ¿Qué les parece? Amados hermanos, la luz en las tinieblas resplandece, y el Señor resplandeció en nosotros. Y esto lo está afirmando Juan en sus escritos. El Señor dijo: sea la luz, y vino la luz a nosotros también. Demos gloria a Dios y póngase sobre sus pies y gócese de que el Espíritu Santo hoy nos ha hablado y nos ha consolado. Amén. Den un aplauso a Dios, que Él es bueno y es maravilloso. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Tu palabra que nos alumbra, que nos da entendimiento. Palabra que nos exhorta, nos levanta. Hoy en día, Señor, necesitamos tu palabra más que nunca y más que a nadie, porque este mundo cada día está más irracional y más perdido. Ya da miedo que un hijo vaya a la universidad, vaya al colegio. Ya esto está cada día más terrible y más loco. Pero nosotros necesitamos, Señor, seguir siendo instruidos, adorar tu nombre, tu presencia, respetar tu palabra, leerla, explicarla, enseñarla y predicarla a las naciones, a los pueblos, al mundo, a la calle, al vecino, a todo el que pueda escuchar tu palabra. La gloria y la honra son para ti. Permítenos brillar con tu luz que ha alumbrado nuestras tinieblas, Señor. Y te damos gracias por habernos traído hoy y que podemos disfrutar el Evangelio del Señor. Estamos viendo ahora el Evangelio de Juan. Gracias por la oportunidad, Señor. Digan amén. Dios bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que en la distancia ven.